Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en esta nueva presentación del conversatorio que iniciamos hace algunas semanas sobre historia del Chaco. Recordarán que empezamos desarrollando temas de historia colonial, luego hablamos del periodo del territorio nacional y de la provincialización del Chaco, y en esta oportunidad tenemos a dos investigadoras, dos invitadas que nos van a hablar sobre la historia cultural chaqueña, reflexiones sobre la historia cultural chaqueña. Bueno, en principio quiero agradecer a Editorial Contexto por darnos esta oportunidad de tener esta plataforma y esta posibilidad de entablar el conversatorio. Y todas las semanas nos acompaña una biblioteca también. En esta oportunidad nos acompaña la biblioteca de la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe, Intercultural Indígena, número 3 del paraje El Colchón, del Impenetrable, que pertenece a la Dirección Regional Educativa Polinivel número 5. Así que agradecemos mucho también porque ellos estuvieron compartiendo la charla y acompañándonos en la difusión, y ahora también están expectantes de este conversatorio. Bueno, quiero presentar a las investigadoras que hoy nos acompañan. Mariana Giordano y Luciana Sudar Klappenbach. Bueno, quiero presentarlas, aunque ellas son muy conocidas en el ámbito de la cultura chaqueña. Mariana Giordano es doctora en Historia, profesora y licenciada también en Historia, y es profesora titular en la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades, en la Cátedra de Historia del Arte. También Mariana se desempeña como investigadora principal del CONICET y trabaja en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Ha sido directora también de este instituto. Mariana tiene una amplia trayectoria en historia del arte y en historia, también cultura visual del NEA. Es una referente en los estudios culturales y tiene numerosas publicaciones en distintos formatos, artículos, capítulos, revistas, pero quiero destacar su libro, Discurso e Imagen sobre el Indígena en el Chaco Argentino, 1884-1960, que creo que es una obra que merece ser conocida mayormente para nuestra audiencia. Bueno, y también quiero presentar a Luciana, Luciana Sudar Klappenbach, que es arquitecta, magíster en gestión del patrimonio arquitectónico y urbano, profesora titular también en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, y en este momento también se desempeña como directora del área departamental de gestión turística y cultural en FADIC. Luciana también tiene numerosas publicaciones, es investigadora en temas de patrimonio cultural, imaginarios urbanos, historia urbana, y lo interesante de este dúo de investigadoras es que comparten muchos espacios de investigación, de proyectos, tienen una amplia trayectoria en equipo, por eso creo que este conversatorio va a ser muy rico sobre los temas que nos proponemos desarrollar. Así que sin más, empezaríamos a conversar sobre estos temas, eh, preguntando a Luciana, en principio por su formación, sus estudios, su especialidad, sobre el tema del patrimonio urbano. ¿Cómo se fue gestando el patrimonio urbano en una ciudad como la de Resistencia, en términos generales? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia, a María Laura, Mariana, es un placer compartir con ustedes este espacio y esta conversación con Mariana, que tantos trabajos hemos realizado y venimos realizando juntas, y bueno, un poco mi desempeño también en toda esta línea de investigación fue de la mano de la conducción de Mariana en la dirección de estos proyectos, así que para mí es un placer también estar con ella en este espacio. Bueno, pensar por ahí en el tema del patrimonio urbano en Resistencia es un desafío, ¿no? Considerando que Resistencia es una ciudad de fundación, llamamos dentro de lo que es la historia urbana, la historia urbanística nacional, una ciudad de fundación tardía dentro del territorio,
que la podemos ubicar dentro del esquema de fundación de ciudades republicanas, ¿no? Pero en primer lugar quisiera decir que, bueno, reflexionar sobre este tema nos lleva a abordar cuál es el sentido que la ciudad asume como expresión de identidad. Y tendríamos que pensar acá que en realidad hay múltiples maneras de leer la ciudad, de ver la ciudad y de encontrar una diversidad de signos que contribuyen a la construcción de esta identidad o de estas identidades que son plurales y muy diversas. Particularmente en mis trabajos de investigación o cuando trabajé estos temas, me basé en 3 dimensiones que me parece que desde mi formación disciplinar como arquitecta eran una deuda pendiente todavía para desarrollar en el área. Y era empezar a pensar el patrimonio de la ciudad desde su creación o su origen intelectual, desde su planteamiento intelectual como proyecto urbano. Es decir, el mismo trazado de la ciudad, este trazado republicano, que surgió y se originó sobre todo a fin de dar una solución funcional al proyecto económico del país en ese entonces como ciudad agrícola, y el análisis de esta dimensión urbana como patrimonio todavía era una deuda pendiente desde los abordajes históricos y desde el patrimonio de la ciudad. Por lo general, cuando se habla de patrimonio urbano, el imaginario inmediatamente nos remite a lo que es la sumatoria de patrimonios arquitectónicos o de grandes monumentos arquitectónicos. Que de hecho, estos monumentos o la arquitectura de la ciudad resultan también en elementos o componentes patrimoniales, pero no son los únicos. Entonces, mi planteo, lo que yo pienso y que por ahí charlábamos también con Mariana cuando íbamos desarrollando sobre todo mi trabajo de tesis de maestría, era pensar que la identidad de la ciudad de resistencia o la mirada sobre la ciudad demandaba una mirada un poco más holística e integradora, ¿no? Que permita comprender y valorar el trazado urbano como manifestación o testimonio también de un modo de pensar el país, de pensar el territorio y de pensar el asentamiento poblacional en estas áreas del nordeste argentino. A esto se sumaba la construcción de la tercera dimensión, que es decir, cómo va emergiendo esta arquitectura patrimonial, que también en el caso de Resistencia resulta muy particular por la heterogeneidad de lenguajes que ha planteado, transformándose, podríamos decir, en un catálogo de la arquitectura argentina del siglo XX. Y finalmente el otro tema que yo abordé, y tomando también los trabajos que ya había desarrollado Mariana, y era el tema del arte público, ya que explícitamente aparecía esto de Resistencia como ciudad de las esculturas, como un elemento allá afianzado, apropiado y que daba signos de pertenencia por parte de nuestra población. Y eso es lo que nos queda a nosotros, los que no conocemos mucho de arte o a quien visita la ciudad, el tema de las esculturas, ¿no? O sea, esto de la identidad con las esculturas. Mariana, creo que tenés en esto una amplia trayectoria, habiendo estudiado estos emplazamientos, como para contarnos en esta charla un poco tu visión. Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con Luciana este espacio. Sí, yo retomando lo que decía Luciana recién, de cómo se concibe una ciudad y cómo entonces la vamos a percibir también después a esa ciudad. Cuando en el proceso de urbanización de la ciudad de Resistencia durante las primeras décadas del siglo XX, va a ir acompañado, como se va a dar en distintos lugares del país, en torno a los centenarios de 1910 y 1916, de un interés por la estatuaria, ¿no? La estatuaria monumental marcaba no solamente el uso de los espacios y el poder de determinados grupos sociales sobre ese espacio, sino también un interés por la perdurabilidad, porque el monumento tenía esa función de, por un lado, un interés
de mostrar un poder sobre el espacio, pero también de convertirse en objeto de memoria, de convertirse en un símbolo dentro de una sociedad. Es así que también nuestros primeros monumentos, podemos decir que la primera mitad del siglo XX fue una etapa monumental en Resistencia. Monumental en el sentido de que no había murales ni esculturas, sino que la intención era marcar espacios de poder y construir un discurso pedagógico sobre determinados temas. Entonces, es muy raro, pero uno de los primeros monumentos que tuvimos se inauguró en 1910 y es el monumento a Donovan, que está en la Plaza Central de Resistencia. Justamente Donovan, que no había sido dentro de los gobernadores del Chaco uno de los más queridos, pero que sin embargo hubo un grupo de vecinos que le erigieron un monumento. Y ahí es cuando digo que los monumentos tienen que ver con el poder de determinados grupos sociales, ahí estamos viendo un ejemplo, pero sin duda que el ejemplo más significativo es la loba romana, que es el segundo monumento que se emplaza en 1920, y se emplaza en un día de que se inaugura, un día que es la fiesta nacional italiana, y sin duda la loba está simbolizando el poder de la comunidad italiana en Resistencia. No nos olvidemos que las primeras actas del Consejo Municipal de Resistencia están escritas en italiano. Y bueno, entonces estamos viendo la manifestación en el espacio urbano de la comunidad y la colectividad italiana, que tenía sin dudas mucho poder social y económico, y que es quien emplaza y lleva adelante el emplazamiento de la loba romana. De la loba romana. Que es algo muy interesante porque por ahí viene gente de Italia a los congresos y demás y se sorprenden de que en una ciudad al norte de la Argentina, a 1000 kilómetros de Buenos Aires, esté un emplazamiento como el de la loba, ¿no? Sí, y que fue realmente una obra monumental para la época, con mucha inversión, que sin duda es significativa en este contexto, ¿no? En este contexto de la historia social y urbana de la ciudad. Claro. Y fíjate vos que cómo se postergaron los proyectos de los monumentos a San Martín y Belgrano, que incluso hubo colectas, que hubo malversación de fondos también dentro de estas colectas para emplazar el monumento a San Martín en la Plaza Central, y que se postergó por cerca de 20 y pico de años, desde el proyecto original hasta el emplazamiento definitivo. Pero que, sin embargo, la sociedad italiana llevó adelante muy rápido el emplazamiento de la loba, ¿no? Entonces, en toda esta primera mitad del siglo XX hubo casos específicos de erigir monumentos. Obviamente, lo de San Martín y Belgrano tiene que ver con la pedagogía del monumento. Y recién vamos a entrar en la segunda mitad del siglo XX, cuando digamos, la ciudad va a empezar a tomar otro perfil en la relación entre el arte y el espacio público, particularmente a partir de la década del 60. A mí me interesaba algo que habíamos escrito, en realidad fue una idea de Ramón Gutiérrez, y quería mencionarlo acá, porque Ramón Gutiérrez, haciendo este inicio del emplazamiento de esculturas a partir de los 60, él decía: Resistencia pasó de tener una imagen o un perfil fenicio a buscar un perfil cultural. Porque claro, a fines del 19, principios del siglo XX, comparativamente con Corrientes, siempre Resistencia era visualizada como aquella ciudad donde se realizaban actividades comerciales, que no tenía referencias de la cultura, entendiendo siempre por alta cultura y no remitiéndose a las culturas de las comunidades originarias, ¿no? Que siempre fueron relegadas durante gran parte de la historia del Chaco. Y entonces Ramón decía esto, a la década del 60 es como que se quiere
dejar ya de lado ese perfil fenicio de la ciudad y transformarla en una ciudad cultural, que creo que fue un proyecto muy claro de ciudad, que como decía Luciana recién cuando empezaba, y decía hay que pensar en el planteamiento intelectual como proyecto de ciudad. Y esto también, en el caso del Fogón de los Arrieros y de Aldo Borghetti, fue un planteamiento intelectual de transformar una ciudad en una ciudad cultural. Las dos tienen experiencia en el tema del fogón, así que queremos escucharlas con todo ese relevamiento que hicieron, esas producciones, esos análisis, porque creo que las dos son parte de esas investigaciones. Bueno, bueno, el Fogón de los Arrieros sabemos que es una institución cultural que se empieza a conformar a partir de la década del 40 en Resistencia, pero que va a tener su antesala también con el surgimiento de otras organizaciones sociales y culturales que se iban conformando en la ciudad de manera más espontánea, como por ejemplo había sido en la década del 30 la Peña de los Bagres, que luego dio lugar al Ateneo del Chaco, y bueno, devino luego la conformación del Fogón de los Arrieros. En esto también quería puntualizar, volviendo un poquito al tema que había desarrollado Mariana y que me remite a esta cuestión de entender la ciudad o algunos componentes de la ciudad como patrimonio y al sentido de pertenencia y arraigo que detenta público y que muchas de estas iniciativas fueron organizadas justamente por la participación de vecinos, organizados en comisiones, por ejemplo, la Comisión Pro Monumento a Donovan, o en el caso de la Loba Romana fue la Asociación Italiana de Socorros Mutuos. Para el Monumento a San Martín también se había conformado una comisión pro monumento al general San Martín, que se fue dando de manera espontánea. Y si uno hace una lectura histórica, retrospectiva, nosotros pensamos la ciudad de Resistencia como la ciudad de hoy que está poblada de esculturas en el espacio público, con más de 600 obras de arte, pero si uno se remite y hace esa lectura hacia atrás, vemos que esta población resistenciana de las primeras décadas tuvo una relación muy particular con el arte, y con el arte en el espacio público. Y bueno, no va a ser ajeno en este caso el tema del Fogón de los Arrieros, bueno, que ha desplegado una serie de iniciativas desde que trascendieron sus propias fronteras como agrupación cultural y social al espacio público, pero también al interior de la propia institución. El trabajo particular que estamos trabajando con Mariana en realidad se refiere y aborda estudios sobre sus colecciones artísticas, ¿no? Que trabajamos en un principio con la colección pictórica, haciendo un registro, relevamiento e inventario del patrimonio pictórico, tomando como referencias otros listados y registros que tenía la institución. Y bueno, actualmente estamos trabajando en lo que es el relevamiento del arte mural y arte documento. Ahí Mariana quizás me puede si quiere focalizar más en algo porque es bastante amplio el proyecto. Si me permitís, yo quería retomar un poquito lo que decía Luciana antes respecto de cómo el arte fue un tema impulsado por grupos, por colectivos privados, por decirlo de algún modo. Y me parece interesante esto porque se dio en el Fogón, pero también se dio en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito del teatro. Y esto no solamente se dio acá en Resistencia, sino también en el interior de la provincia. Si bien la labor incipiente y esporádica de algunos grupos, de algunos elencos y repertorios, que podemos ubicarlos entre principios del siglo hasta aproximadamente hasta la década del 40, son agrupaciones que fueron surgiendo en Resistencia y en el interior de aficionados que se fueron nucleando de un modo u otro y fueron conformando elencos y dando a conocer las obras, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos de la cultura es que vamos a encontrar esta impronta. Por ejemplo,
si bien esto surgió más bien de la escuela normal, pero el coro polifónico de Resistencia, yendo al ámbito de la música en este caso, en realidad en la escuela normal a fines de los 30, en el 38, la señora Yolanda Pereno de Olizondo organiza un coro que después se va a transformar en la Asociación Coral Polifónica de Resistencia en la década del 50, ¿no? Y que va a convocar ese coro que tanto prestigio le ha dado a la música coral chaqueña, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional. Pero estamos hablando de que es una asociación coral que surge de iniciativas, digamos, de organizaciones, de grupos que se nuclean. O lo mismo la Peña Nativa Martín Fierro, que surge casi paralelamente al Fogón de los Arrieros. Uno con una impronta más nativista, con temas más folclóricos, la Peña, y el otro con una impronta vanguardista y moderna, como el Fogón de los Arrieros, pero que ambos surgen de intereses grupales y colectivos, y como decía Luciana, que tienen otros antecedentes. Sin dudas, el Ateneo del Chaco ha sido la institución pionera en el ámbito cultural chaqueño en nuestra provincia, en Resistencia particularmente, y la actividad que desarrolló el Ateneo del Chaco fue inmensa en conferencias, en formación. De hecho, tuvo uno de los primeros talleres formativos de teatro. Lo tuvo el Ateneo del Chaco, que estuvo, no recuerdo primero el nombre de quién estuvo a cargo, y posteriormente estuvo a cargo de Emilio Stern. Inclusive el Ateneo llegó para el año 38, si no me equivoco, también una primera exposición artística de la ciudad de Sáenz Peña. Y también había organizado en ese año una exposición en la Plaza 25 de Mayo en el que se exponían obras de Carlos Esquenone y Crisanto Domínguez. Pero también creo que fue una de las primeras acciones hacia el interior del Chaco. Eso les quería preguntar, ¿cómo veían ustedes la relación en todo este siglo, digamos, entre Resistencia y el interior, y si por ahí se reproducían esas cuestiones como Buenos Aires, Resistencia, esto de centro-periferia, o sea, ¿cómo han visto esa vinculación? Sí, principalmente en cuanto a la labor oficial, digamos, ¿no? Es como que estuvo muy concentrada en Resistencia, pero que lo que pasaba acá en relación a estos colectivos que surgían espontáneamente también ocurría en el interior, ¿no? Pero en cuanto a la labor oficial, institucional, podemos decir, en el ámbito cultural, sí estuvo muy concentrada, que es algo que se trata de revertir ya en las últimas décadas, pero que a lo largo del siglo XX podríamos decir que estuvo bastante concentrada en Resistencia. Hay algunas disciplinas, como por ejemplo la música folclórica, que sí que ha tenido una mayor apertura, mayor impronta. También el apoyo que en determinados momentos del siglo XX se le dio al teatro. Pero, por ejemplo, las organizaciones teatrales del interior fueron muy fuertes a partir ya el trabajo de las organizaciones de las colectividades de inmigrantes, que muchas de ellas tenían grupos de teatro, de danza, y eso fue muy importante en el interior, pero que surgió sin dudas de la iniciativa de las colectividades, ¿no? Pero sí, sin dudas que replicamos en muchos casos la relación centro-periferia que nosotros sentimos respecto de Buenos Aires en los esquemas y organigramas locales. Bueno, ustedes han mencionado instituciones culturales privadas y públicas. El rol de la universidad ha sido significativo también. Las tres pertenecemos al ámbito de la universidad y me parece que puede ser algo interesante en la década del 70, con todo el desarrollo a la par y el crecimiento de la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, la universidad se crea en 1957, ¿no? Y bueno, en el ámbito de la cultura también, fíjense que es prácticamente paralelo la creación de la primera dirección de cultura. La primera dirección de cultura que la provincia que está a cargo de Inga Torres Varela también es del 57.
Y la universidad, claro, que tiene su interés formativo, pero también su trabajo en extensión. Y todo el trabajo de extensión universitaria fue muy importante en la década del 60, fue muy importante en cuanto a conferencias, no solamente extensión universitaria, sino también el trabajo que desde las distintas facultades, particularmente en lo que era la Facultad de Humanidades y la Facultad de Arquitectura, por nombrar algunas de las universidades, por ejemplo, el Taller de Arte Regional, conocido como Taller de Artes Visuales de la universidad, se funda como Taller de Arte Regional dentro de la Facultad de Humanidades, y va a traer a personas muy significativas en el ámbito del arte, como Clemán Moró, que introduce el grabado, la práctica del grabado en el Chaco, o como Grete Stern, que viene para desarrollar todo un proyecto de documentación de las poblaciones indígenas en esta mirada regional que tiene el origen de nuestra universidad, para armar un archivo dentro de la universidad, pero que luego hace todo un trabajo también de formativo respecto de la fotografía. Entonces, la universidad va a tener muchos, de hecho, me estaba acordando de otro tema que me parece sumamente significativo. En la década del 60, desde los orígenes de nuestra universidad, la universidad va a tener un interés particular en la incorporación de los medios audiovisuales en la investigación científica y a través de la gestión de distintos institutos, departamentos, secretarías de extensión universitaria. También va a haber una política de la universidad de generar contenidos audiovisuales. Nosotros ahora tengo un becario, Franco Pasarelli, que está recuperando todo este material audiovisual de la universidad muy rico. Por ejemplo, ha encontrado una película sobre oleaginosas que fue realizada por Juan Carlos Vidarte en el ámbito del Instituto Agrotécnico de la universidad, y que tiene el texto en guaraní. Algo muy, muy raro para la época. O sea, todo el desarrollo de la universidad en producción de materiales culturales y educativos y de investigación fue muy importante en los 60. Y también perdón, Mariana. Estaba pensando en el trabajo de Ott en relación a la fotografía. Pero pensar también en estas interrelaciones sociales, porque esta universidad, estas facultades se conformaron en un principio también con personal y docentes que venían de otras geografías, de otras ciudades del país, y que también ellos fueron partícipes de estas otras organizaciones culturales y sociales, abonando y aportando también su mirada y su formación en otros espacios de difusión cultural por fuera del ámbito universitario también, dando charlas, conferencias, o bueno, en nuestro caso particular que estudiamos el Fogón de los Arrieros, vemos una estrecha relación en muchos docentes o profesores que formaban grupo de parte de este grupo fogonero. Y otra cosita para aportar también, que nos relaciona por ahí con el primer tema que desarrollamos, también la formación y el inicio de la Facultad de Arquitectura, también tuvo un impacto en lo que es la conformación de la imagen de la ciudad y en la emergencia de una nueva arquitectura trazada bajo los lineamientos del movimiento moderno, por ejemplo, que, bueno, despertaba diversas opiniones en el ámbito público también, este tipo de arquitectura despojada, sin ornato, pero que ha dejado importantes hitos emblemáticos desde el punto de vista no solamente de la historia de la arquitectura, sino la arquitectura como producción, ¿no? La obra de Mascheroni, por ejemplo, que da marca una impronta, de Bianchi, el arquitecto Cocato. Esto estoy hablando un poquito más adelante, pero inclusive el mismo aeropuerto de Resistencia, que es una obra paradigmática desde lo ingenieril y lo arquitectónico, con ese diseño aerodinámico que por ahí no lo sabemos ver o valorar desde esa perspectiva, pero le iba dando también, iba acompañando ese ideario de modernidad sobre el que se erigía la identidad de esta ciudad. No digo en general, pero... Y hablando de identidad, como para ir cerrando,
me parece interesante el tema de la multiculturalidad, Ujú. esto de cómo se construye en un lugar como el nuestro, el Chaco, con la presencia de inmigrantes, indígenas, que las dos tienen experiencia en estas temáticas de estudio, ¿no? Sí, la verdad que es un camino que creo que estamos transitando y que muchas Ujú, veces, bueno, hay muchas reflexiones teóricas también sobre el uso de la multiculturalidad, porque muchas veces ujú, se queda en el discurso y detrás de la pantalla de la multiculturalidad sigue habiendo una actitud racista y xenófoba sobre determinados ujú, grupos sociales, ¿no? En nuestra historia cultural es como que la historia indígena había quedado muy relegada, es como que el tema indígena debía ser tratado por los antropólogos y los historiadores no debíamos ujú, escribir sobre indígenas. Y por eso tampoco la cultura indígena integraba parte de nuestras prácticas y bueno, creo que han habido algunos, muy pocos, pero estamos en ese proceso, signos de cambio. La universidad, por ujú. ejemplo, ha incorporado el El estudio de programa. lenguas indígenas dentro del trabajo de extensión universitaria, el tema del programa de pueblos indígenas que la universidad ha llevado adelante en estos últimos años y que busca la incorporación de alumnado, de un alumnado con el acompañamiento también para que pudieran seguir determinadas carreras, pero en realidad estamos todavía muy, muy lejos de lograr una sociedad multicultural con el Ujú, respeto de las otras culturas y con la revalorización de las producciones artesanales, artísticas de los pueblos indígenas. ujú, Creo que esto, bueno, hay muchos proyectos en este sentido para que se pague realmente lo que valen esas producciones ujú. artesanales, porque también en el valor de esos objetos estamos hablando de cómo estamos considerando estas producciones artesanales. Bueno, pero es como que Es un estamos camino. en un Queda proceso, mucho por andar, sí, Ujú. pero sí. tal cual. Bueno, Eh, em, hablando de esto recientemente, y no quiero dejar de mencionar una nota que salió el domingo en Norte, Mariana, si querés comentar, me parece valioso en este contexto y en esta charla también la mirada de los medios sobre el indígena, ¿no? sí, en realidad nosotros veníamos viendo los que trabajamos con problemáticas indígenas desde hace un tiempo, no ahora, no en este contexto solamente, Ujú, sino que ya viene de arrastre desde fines del 2018 aproximadamente. Veníamos viendo cómo se repetían en los medios un discurso estigmatizante respecto de la Guardia Huayec y ujú, que sin embargo, cuando se hablaban de determinadas cuestiones culturales de los indígenas, como por ejemplo las artesanías o la labor del coro-toba, era un tipo de discurso el que manejaba los medios y cuando se refería a la Guardia Huayec, parecería que las demandas que tenía la Guardia no tenían que ver con su cultura. ¿No? Y que sin dudas las demandas tienen que ver con la cultura de estos grupos, de estos grupos que están demandando distintas cuestiones. Entonces, lo que veíamos es cómo se trataba de manera diferente, depende de si había demandas o si no había demandas, la cuestión cultural. Y esto se enfatizó mucho en este contexto de la pandemia y por eso, justamente porque hubo distintos conflictos con respecto de las demandas de la Guardia, y entonces veíamos cómo parte de la prensa, no toda la prensa, pero sí parte de la prensa, presentaba un discurso como que incluso llegaron a mencionar que iba a haber una guerra. O sea, la palabra guerra para referirse a estos contextos nos parece
ya desproporcionados, pero también es como que, como habíamos estudiado muchas veces los discursos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX respecto del indígena, veíamos que acá se repetía todo el imaginario del malón, ¿no? El malón indígena, de que son peligrosos, de la peligrosidad. Violentos. Todas estas cuestiones que no son otra cosa que estigmatizaciones, ¿no? Se está estigmatizando, uno está viendo, está planteando distintas cuestiones respecto de defensa de la autonomía indígena, que son discutibles, que las podemos discutir, pero que la prensa no las discute con ese otro, sino que plantea un discurso unívoco. O reproducen. Claro, sin darle la voz a las comunidades. Porque muchas veces cuando nos preguntan, y bueno, ¿y qué piensan? No, ustedes le tienen que dar la voz a las comunidades, son ellos los que tienen que hablar por ellos. Nosotros no vamos a hablar por ellos, porque si no, estamos reproduciendo el colonialismo, ¿no? Si nos tomamos como legítimos interlocutores, estamos teniendo una actitud colonial, que es lo que nosotros estamos justamente cuestionando. Así que un poco por eso es que entre varios investigadores hicimos un texto que salió en Diario Norte. Que salió en Diario Norte. Y también en el diario de la región. En el diario. En principio, bueno, agradecerles, Luciana. Me gustaría que cierres con tu mirada sobre la ciudad de Resistencia en la actualidad, o sea, sobre su patrimonio, los caminos que podemos seguir para valorarla también como sociedad, ¿no? Bueno, como decía en un principio, creo que el análisis patrimonial de la ciudad da espacio para poder aportar desde múltiples miradas, desde diferentes disciplinas, y que hay mil recovecos y señales para descubrir. El patrimonio es la marca, es la seña, es el legado que nos han dejado, y también es el legado que nosotros como sociedad del siglo XXI vamos a dejar a las generaciones futuras. Así que a la vuelta de cada esquina, en cada rincón, podemos ir identificando estas marcas. Una deuda pendiente sí tenemos desde los estudios, y es algo que me pregunto todos los días también, es el pensar en valorar las ciudades desde lo ambiental, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con el arbolado público, con estas plazas que fueron plazas, pero que fueron concebidas como esos pulmones verdes de las grandes ciudades o de los grandes parques urbanos. Y en nuestro caso particular, el tema de las lagunas y de las fuentes de los recursos de agua y sus contextos, digamos, que formaban parte de esa naturaleza originaria y prístina, y el mismo planteo urbano homogéneo dio lugar para que eso se fuera tapando, ocultando, ocupando, deviniendo luego en otro tipo de problemas mucho más graves, como las recurrentes inundaciones que tenemos en la ciudad. Pero bueno, el patrimonio todavía queda mucho trabajo sistemático para realizar sobre la arquitectura, sobre el arte urbano. Por suerte tenemos a la Fundación Urunday, que bueno, hemos cortado nuestro relato por ahí con organizaciones, instituciones que se organizaron anteriormente. Necesitaríamos un conversatorio para cada tema, ¿no? Para cada tema, sí. Pero bueno, pero bueno, está la fundación que se ocupa, y bueno, creo que todavía hay mucho camino para recorrer, para estudiar, para descubrir. Es un campo abierto todavía de abordaje, y sin pensar, porque no hablamos nada también de las cuestiones inmateriales, ¿no? Del sentido, el sentido del lugar, el locus, la significación de determinados lugares. Bueno, yo quiero agradecerles a las dos por haberse tomado este tiempo, esta charla. Sé que las dos están con clases virtuales, trabajando a full como todos los docentes universitarios en este momento. Y nosotros queremos dar un espacio a las preguntas. Si los que nos están escuchando pueden escribir algunas preguntas que las investigadoras van a responder, de cosas que nos hayan quedado, que se quiera profundizar, ¿no? Así que bueno, acá han entrado felicitaciones, bueno, saludos de colegas y también de gente que está escuchando. Y acá alguien nos menciona el tema de aportes afrodescendientes en la arquitectura. Como si existieron o si complementan esa diversidad
eso No, no se ha estudiado todavía. No puedo decir si hay o no, pero yo no lo he identificado. Pero no quiere decir que no sea una línea de trabajo de ir tras esas huellas. Si hay algún indicio o quien pregunta tiene alguna información, algún dato o alguna inquietud, es cuestión de seguir esos rastros. En términos generales, en las identificaciones que yo he hecho y también a partir de lo que es el estudio con fotografías históricas, con publicaciones, gran parte de la arquitectura, si bien la ciudad de Resistencia no tiene tantos años, pero gran parte de esa arquitectura histórica la hemos perdido, se han demolido esos edificios y demás. Yo no he identificado, pero tampoco puse la mirada en eso, pero lo cual no quiere decir que no haya. Invito a quien preguntó a que vaya tras esa huella. Bueno, aquí quedan registrados todos los comentarios y los nombres. Bueno, hay salutaciones de que el conversatorio estuvo muy bien, que se ensamblaron bien los temas. Bueno, un gusto escucharlas, a Mariana, a Luciana. Así que, bueno, no sé si quieren, mientras entra alguna otra pregunta, cerrar con algún tema que les haya quedado y que les parezca significativo. No, bueno, a mí me parece justamente a partir de esta última pregunta que le hacían respecto a la arquitectura, me parece que hay muchísimo para investigar sobre la diversidad, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito de la producción artística, de la producción de los estudios sobre el cuerpo, de la corporalidad, de los estudios sobre urbanismo, arquitectura, sobre los rastros que hay acá de distintos, en este universo multicultural, de distintos grupos étnicos. Entonces creo que hay muchísimo todavía y creo que en este momento la universidad, tanto a través de la Facultad de Artes, la Facultad de Humanidades, todo lo que trabajamos con temas vinculados a lo social y a lo humanístico, están orientando muchas veces las investigaciones para que se produzca contenido sobre estos materiales, pero también creo que muchos de estos contenidos deben llegar a la escuela, ¿no? Entonces debemos tener también la posibilidad de que esto se introduzca en la escuela primaria y secundaria, que estos contenidos puedan ser trasladados a esos niveles educativos a partir de, obviamente, de material pedagógico adecuado para cada nivel. Bueno, acá hay una pregunta de si se puede hablar de un periodismo cultural que acompañó la efervescencia cultural de Resistencia. Ah, sí. De los 70. O de los 30, capaz, Estampa y las revistas. La efervescencia cultural por ahí normalmente se habla de los 60, pero no sé si se está refiriendo a eso. Claro, es Carlos Quiñones el que pregunta. Bueno, el periodismo cultural está muy indicado con la figura de Guido Miranda, ¿no? Y en ese, pero bueno, que él también está dentro del campo de la historia, pero que trabajó en el periodismo. De hecho, hoy cuando yo mencioné ese documental de la universidad de 1964, que es sobre oleaginosa, el que escribe el guión cinematográfico es Guido Miranda. Bien. O sea, también se involucran mucho los periodistas en cuestiones educativas, científicas, o sea, los periodistas que se dedican al ámbito cultural, no todos, estamos hablando de alguien que tiene una impronta particular en ese sentido, ¿no? Sí, acá nos aclara que es de los 60 y 70. ¿No? Y también hay otra pregunta, si se impone bueno, en realidad más que un comentario, que se impone un estudio comparativo del desarrollo sociocultural de Resistencia y de Corrientes, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, donde había tantos vínculos interesantes. Eso como un comentario de lo que... Algunas cosas hemos escrito con Gabriel Romero. Con Gabriel Romero escribimos algo vinculado a las artes visuales, a los diálogos históricos y contemporáneos en las artes visuales entre Resistencia y Corrientes. Eso hay algo y bueno, que trabaja estas cuestiones, ¿no? Y de hecho que hubo muchísimos diálogos
en muchos campos, en el campo de la danza, del teatro, de la música, de las artes visuales. Sí, hubo desde principios de siglo. Sí es cierto que por ahí los estudios en lo que hace al patrimonio urbano, por ejemplo, a la historia de la ciudad, se han desarrollado, pero es cierto que por ahí quizás en este periodo, en forma como paralelo, uno puede estudiar este tipo de estudios de corrientes y resistencia, pero quizás es una deuda todavía ponerlos en diálogo, por lo menos hablo en el campo de lo que es la arquitectura y el urbanismo, ¿no? O sea, quienes analizamos, bueno, todos los que estamos trabajando en este tema, que somos arquitectos o historiadores, venimos de Resistencia generalmente, o del Chaco, Ciudad del Chaco y de Corrientes. Entonces tenemos un conocimiento de lo que pasa del otro lado del río. Pero sí es cierto que por ahí estaría faltando un trabajo, un artículo que los ponga en diálogo, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, acá señalan el caso de Crisanto Domínguez como afroindígena. Afroindígena, sí. Que bueno, claro, en el arte. Todos los comentarios. Así que bueno, creo que con esto podemos dar por cerrada nuestra charla, nuestro conversatorio, agradecerles una vez más. Y bueno, también después quedar a disposición del público estas investigadoras para todas las inquietudes que tengan sobre estas temáticas, ¿no? Que son dos referentes. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, María Laura, por la virtualidad, y a vos, María Laura, por la coordinación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lu. Gracias.